álgido que se siguen los puntos. Recordemos que esa asignatura tiene que junta investigación de operaciones 1 y 2. Y de la 2 no hemos visto nada y estamos en la semana 3. Igual, yo no lo paro, porque para mí, yo no necesito ponerlo a correr, empacarle 50 temas y que los más listos, no. Pero sí, entonces necesitamos como la idea para mí, modelar. Uno modela y de adelante ya el software hace lo demás, que resuelve. Incluso lo que hicimos la semana pasada de transporte, lo hicimos a mano, me dijo porque se haga, pero con todo eso, pues el Excel lo hace. Entonces, necesitamos modelar y comprender cómo funcionan las cosas. Este tema, de igual manera, es de la 1 todavía. No hemos visto ni un tema de la 2. No es culpa de ustedes. Y como digo, tampoco los voy a poner a sufrir ni a correr con cosas que hasta que no quede visto como mínimo lo que tenemos que ver. De igual manera, si todo sale bien y Dios quiere, conmigo se viene también en simulación. Entonces, ahí sería parte mía, ver parte de lo que uno diría que sería parte de la 2 y parte de lo que sería ya simulaciones. Simulación sí la vemos con los profesores para la mano izquierda, el puro manejo de software flexible. Es chéverísimo, eso sí, no va a haber nada no de teoría de igualas, es flexible. Cualquier cosa, todo lo va a hacer el software. Listo. Teoría de redes. Porque no terminó. Entonces, bueno, el tema, como todas las cosas, no siempre buscará identificar la importancia que tiene. Ese material ya está en la plataforma que lo acaba de subir. En cuál lo que queremos, palabra más, palabra menos, normalmente en lo que queremos hacer énfasis es en la importancia que normalmente existe de que por ejemplo, para el caso de una empresa, que siempre que se va a relacionar tiene que relacionarse con otras empresas, y eso hace que normalmente siempre tengamos que trabajar en todas las cosas. Entonces el concepto de redes es un tema que es de gran interés y que vemos unos principios básicos, unos principios, digamos, aquí vemos que las redes están compuestas de nodos, de rutas y de flujos. Aquí aparecen algunos de los ejemplos en los cuales puede verse lo que son nodos, rutas, flujos en diferentes contextos. Para que aquí vemos, si hablamos de aeropuertos, pues el aeropuerto son los nodos, las rutas son las vías aéreas y lo que son aviones, de igual manera. Si fuera la terrestre, si fuera el transporte de mercancías, pues, de bodega a bodega, las rutas son pues la ruta de declaración y lo que se mueve son las mercancías, en camiones o lo que sea. Y así puertos de comunicación, las estaciones de bombeo, en todo. Y normalmente casi siempre, si uno mira el contexto más amplio, el contexto empresarial, uno siempre que dice, normalmente las empresas no compiten entre sí como empresas, sino compiten entre cadenas de suministro. Y la resistencia en la cadena, ¿quién la determina? En corto. ¿Qué determina? ¿Cómo? Proveedores. Juan, lo necesitamos ustedes en este momento. ¿Qué es lo que determina la resistencia de la cadena? ¿Qué es lo que determina la resistencia de la cadena? No, según el curso. ¿Cómo así? No me interesa, termina de llegar. La resistencia de la cadena determina el eslabón más débil. Siempre es. Y eso ocurre, aunque sea una frase que uno puede hablar de la cadena física, pero eso ocurre para todos los casos. Si es una empresa, digamos, puede ser un ingeniero azucarero como los que hemos visto y puedo hacer todo muy bien, y si el que me falla es el distribuidor, o si el proveedor no me entrega los cultivos a tiempo, cualquier cosa que falle, me falla todo. Entonces, ese es como el énfasis que quiero ver en cuanto a las redes, la importancia que tiene. 5, 4, 3. Les vamos a ver, lo que les voy a contar este ejemplo, por favor no lo voy a copiar todavía, porque sobre este vamos a contar algunas cosas y lo vamos a resolver más adelante. Por ejemplo, aquí hablamos de un problema que existe en una empresa, de un parque natural, que tiene un origen y aquí tiene un destino que es como un mirador, y existen diferentes estaciones. Entonces, decimos, ¿cómo hacemos para poder llegar desde la entrada hasta el mirador, haciendo el menor recorrido posible? Recordamos que cuando comenzamos a ver el tema de transporte, dijimos que hay 3 tipos de transporte que normalmente trabajamos. Los que trabajamos en las clases pasadas es múltiples orígenes y múltiples destinos, y que lo trabajamos con el algoritmo de transporte, que se trabaja con esquina noroeste, costo mínimo y móvil. Este es un problema de red que tiene un origen y un destino distinto, y dijimos que lo abordamos, que el problema que se trabaja allí es el problema de la ruta más corta. Y ese se resuelve con un algoritmo que ya veremos. El problema es este, digamos, se plantea aquí palabra más, palabra menos, parte del libro guía, origen, destino, diferentes nodos. No la copiar. Vamos a ver algunos elementos que propiamente la terminología de redes
Luego veremos los 3 tipos de problemas que abordamos en redes y los resolvemos los 3. Terminología, entonces vamos a ver que se han compuesto, digamos, ya vemos lo que son los arcos, los nodos y las rutas. Entonces aquí vemos que ahí existen arcos con redes con arcos dirigidos y con arcos no dirigidos. Cuando existe un arco dirigido es porque ahí tiene un sentido de la flecha. El no dirigido, como dice que saca, es porque es doble calzada, doble sentido, llamémoslo así, en cualquier sentido que no se pueda llegar a manejar. Eso lo vamos a ver porque de igual manera para una ruta hay rutas en las que no se pueden encontrar bien, llamémoslo así. En cuanto a lo que son los recorridos, vamos a ver que hay ciclos y rutas. Entonces, las rutas es como coger a alguien, uno la coge aquí en la universidad y lo puede dejar uno en Chimango, ¿no? Ya en el norte. La ruta es eso, tiene un origen y un destino. Distintos. Esa es la ruta. Cuando hablamos ya digamos de ciclo es porque el origen y el destino es el mismo. ¿Estamos bien? Bueno, ya hablamos entonces, vemos lo que ya cuando hablamos de las trayectorias que se siguen en las rutas, pueden haber trayectorias dirigidas o no dirigidas. Las trayectorias que cuando son dirigidas es porque tienen en cuenta el sentido de la flecha, llamémoslo así. Y las no dirigidas porque no lo tienen en cuenta. Ciclo, origen y destino distintos, perdón. Trayectoria de ruta, origen y destino distintos. Y ciclo con origen y destino distintos. Si tomamos este ejemplo de esta red que tenemos acá, les quedamos aquí. Una trayectoria dirigida. Trayectoria porque tiene origen y destino distintos. Y si es dirigida porque tiene en cuenta el sentido de las flechas. Por ejemplo, aquí dice BC, CE, ED. Al ver esto podemos ver que tiene origen y destino distintos, que lo que hace una trayectoria, y podemos ver el sentido de las flechas, pero lo hace una trayectoria dirigida. Si fuera una trayectoria no dirigida, tiene origen y destino distintos, pero al ser no dirigido, ¿qué tiene que ver allí? Que no tiene en cuenta el sentido de las flechas. Si dice, por ejemplo, AB, BC, CA y AD, vemos que en ese sentido pues va como en contravía de lo que va la flecha. Entonces es una trayectoria con origen y destinos distintos, pero no tiene en cuenta el sentido de la flecha. Sería una trayectoria no dirigida. Ciclo dirigido. Ciclo dirigido, porque el origen y el destino es el mismo. Y aparte de eso, tiene en cuenta el sentido de las flechas. DE y ED. Cuando termina, vemos que se tiene en cuenta el sentido de las flechas. Y cuando el ciclo es un ciclo no dirigido, es porque tiene en cuenta origen y destino iguales, que es el mismo, pero no se tiene en cuenta el sentido de la flecha. Pero A, B, B, C, C, A. Serían esos ciclos por aquí, se tienen en cuenta. ¿Vamos bien? Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, aportes, apreciaciones, sugerencias, quejas, reclamos, felicitaciones. Esa de no dirigida no me quedó claro. ¿Cómo? La de no dirigida no me quedó claro. La de... No dirigida. no dirigidas porque no tiene en cuenta el sentido de la flecha. Digamos, dirigidas porque si dice aquí A, B, B, C, C, entonces, tendríamos ¿por en qué este va? caso que de A regresa a D y de D regresa a A, ¿sería no dirigida? Bueno, en este caso, si de A a D, dirigida. Si de D a A, sería no dirigida porque va en contravía, llamémoslo así. Como tenemos en D, B, a lo que me refiero. D, E. de A, D, E y ED. Bueno, aquí sí menciona que hay doble sentido de la flecha, entonces no estamos viendo como en contravía porque sí existe la doble direccionalidad en el recorrido. Preguntas adicionales, inquietudes, aportes, apreciaciones. Sí, semana 13. ¿Listos? Bien. Bueno, lo que estábamos viendo era lo que tiene que ver con rutas. Hay un tema que lo vamos a ver con detalle, solamente que aquí hablamos en función de la terminología, que es un tema que se habla del árbol de expansión. ¿Un árbol de expansión qué es? No es una ruta propiamente, no tiene ni un origen ni un destino. Lo que hace es que hay una cantidad de nodos y esos nodos tienen que estar conectados entre sí. Entonces la cantidad de rutas tiene que ser igual al número de nodos menos 1. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. Supongamos que estos 5 nodos fueran 5 puntos en los cuales hay que llevarles agua, o llevarles energía, o llevarles internet por cable.
Entonces, no necesitamos una ruta, no tiene origen ni destino, pero necesitamos que todos estén conectados entre sí. Eso es básicamente un árbol de expansión. Todos conectados. Y el número de conexiones es igual al número de nodos menos 1. Si tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, tiene que haber 1, 2, 3, 4 conexiones. Ese es el tema de árbol de expansión. Ya lo veremos como otro de los tipos de redes. Veremos con qué herramientas se resuelve. Y aquí ya bueno, tenemos entonces un tipo de nodos cuando vemos la red. Normalmente cuando vemos vamos, aquí lo que se habla con que origen de cierre de bordo, palabras más, palabras menos, cuando trabajamos la red de suministro, por ejemplo, en los ejercicios, que todo lo que sale de un lado, es porque tiene que llegar al otro. Es básicamente lo que buscamos cuando hay temas de transporte. Ese sí no tiene mayor misterio. Ya vimos redes, rutas, lo que es árbol de expansión y un tema que se llama capacidad de los arcos. Ese es otro tipo de problema que vamos a abordar en redes, la capacidad de los arcos, que tiene que ver lo máximo que yo puedo enviar, digamos, un ejemplo entre los nodos. Digamos que ¿cuántos viajes puedo hacer yo por día? Por ejemplo, entre Cali y Jamundí, por decir algo. Puedo hacer máximo 20 viajes. Esa es como la capacidad. Por el motivo que sea, por tiempo, por consumo de combustible, por vehículo, lo que sea. O puedo llevar máximo 50 personas. Un ejemplo, eso es un tema de capacidad de los arcos, es cuánto puedo yo mover entre nodos a través de la ruta. Entonces la ruta se maneja con un tipo de problema, como un tipo de problema, que es un tipo de problema con un tipo de algoritmo a resolver. Árbol de expansión es un segundo problema. Y capacidad de los arcos es un tercero. ¿Tercer qué? Es un tercer problema. ¿Sigamos bien? ¿Preguntas, dudas? Ya va a hacer ejercicio. Entonces lo que acabamos de mencionar son 3 tipos de problemas y los vamos a resolver con 3 tipos de algoritmos. El primer problema, que es el de la ruta más corta, lo resolvemos con el algoritmo que llama el algoritmo de Dijkstra. El segundo problema, que es de expansión mínima, lo resolveremos con un algoritmo que se llama el algoritmo de Prim. Y el tercero, que es un problema de flujo máximo, lo resolveremos con un algoritmo que se llama el algoritmo de Ford-Wilkinson. Ya vamos a ver en qué consiste. Lo que queremos ver es que existen problemas distintos y lo que necesitamos saber es identificar qué problema es para saber qué tipo de herramienta debemos aplicar. Yo creo que les he comentado, yo soy fiel creyente de que nosotros somos médicos de las empresas. Yo creo firmemente que nosotros somos médicos organizacionales. Yo creo que una empresa se enferma y una empresa se enferma. Así como el paciente se enferma, cualquiera que uno va a ser enferma donde el médico no quisiera que llegue el médico. ¿Qué es lo que tengo? O sea, no va con los síntomas, pero el médico tiene que dar diagnóstico, qué es lo que tiene, qué tan grave es, si de eso se va a morir o no, y le dan la receta para ir tomar ese medicamento. La empresa llega también donde nosotros, y más muerto que digo, vea, tengo problemas, tengo lleno de inventario, tengo dolor de la facturación, es que tengo obstrucción en todos los flujos de mercancía desde la planta hasta los hospitales. Entonces, ese es el problema que tengo. Yo veo que la mercancía no llega, que el cliente se queja. ¿Qué tiene que hacer uno como médico empresarial, llamémoslo así? Determinar cuál es el origen del problema, qué tan grave es y tome la receta o el plan de acción ejecutado. Aquí viene el comentario, se lo pongo en paréntesis. Que nosotros tenemos que ver, si hablamos de redes, que es un tema que es muy común, tenemos que saber cuál es el problema para decirle, vea, su problema es un problema de flujo máximo. Ya, tiene que aplicarle por tu persona. Entonces, tu problema no te más corto, aplíquele ese medicamento, este plan de acción que tiene que ver con su algoritmo de Dijkstra. Entonces uno tiene que saber qué problema es para saber qué recomendar. Igual, otra analogía como un carpintero, ¿no? Si uno va a construir una silla, pues, que necesito cortar las patas de la mesa. Bueno, pues yo puedo cortarla con muchas cosas, pero recomendaría que lo más idóneo es una silla. Que tiene eléctrica, mejor todavía. Necesito pegar las patas. Bueno, pegarse a puntillas, que es mejor, y a uno de eso es básicamente lo que siempre hacemos nosotros. 3 tipos de problemas o 3 tipos de situaciones de redes y los abordamos con 3 tipos de algoritmos como tal. ¿Todos listos? Porque ahora sí vamos a comenzar con el ejercicio como tal. El primer problema, que es el problema de la ruta más corta, ¿en qué va a consistir? Digo yo con mis palabras. Estamos aquí en el sur, quiere llegar uno al norte, quiere llegar uno a Menga, pongámoslo así, un lugar bien lejano. Los que saben, no, porque ¿cuál sería la ruta más corta? La Simón. ¿Qué otra ciudad? La ciudad de Cali. Ciudad de Cali. ¿Qué otra?
Ciudad de Cali hizo también. ¿Qué otra ruta puede haber? ¿Cuál es la más corta? Sí, es cierto. Me hace como ruta que podemos decir, no es que. Digamos que la ciudad de Cali puede ser más corta. ¿Quién se va por la ciudad de Cali? ¿O quién no le gustaría ir por la ciudad de Cali? Yo soy el que normalmente no lo utilizo. Entonces puede ser más corta, pero no voy por allí porque Depende de la hora. por la hora, porque no la conocemos muy bien, por muchos motivos. Más peligroso. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que vamos a ir así un ejemplo con mis palabras. Vamos a ir, entonces, nos vamos a ir para, no, vamos a ir a Melo o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a mirar qué, digamos, de estación en estación, cuál sería el punto, la ruta que nos permite llegar más rápido. Puede ser que yo llegue hasta, vamos evaluando los puntos. Puede ser que yo llegue a cierto punto, un ejemplo, puede que yo llegue hasta, un ejemplo, la 14 de Calima. Y puede que yo llegue, digamos así, me sea más corto llegar por la primera que por la segunda, o más corto por la autopista que por la segunda, un ejemplo. Entonces aquí lo que queremos evaluar con el tema de la ruta más corta es que vamos evaluando. Hay un origen y un destino que son diferentes, lo cual eso hace que eso sea una ruta o una trayectoria. Vamos evaluando nodo por nodo. Y lo que pasa que después de que yo llego a cierto nodo, dice, bueno, yo este nodo llegué por la ruta que voy actualmente, pero yo por ese nodo puedo llegar por otra ruta que puede ser más corta y las comenzamos a abordar para hacerse al final tenemos la ruta que tanto queremos ver. Entonces básicamente lo que hace ese algoritmo es que llega y comienza a establecer, digamos, Dijkstra, aquí como está, lo que hacemos es evaluar nodos por nodos y lo que hacemos es que identificamos a través de paréntesis. Primero, la distancia más corta desde el origen hasta el punto que estamos evaluando y lo otro que vamos a evaluar va a ser el nodo permanente. Nada mejor que un ejemplo para resolver el problema que vamos a abordar. Suele pasar. Creo que necesito el gráfico. ¿Tú te lo llevaste? Sí, ahorita sí, sí, sí.